Muy bien, pues abrimos entonces lo que es la última versión del programa Language. Y entonces nosotros aquí, por defecto, se nos abre esta ventana. Lo primero que vamos a hacer nosotros es darle a Análisis, Project Settings, y principalmente vamos a ver que las unidades de medida sean métricas, tensiones en toneladas metro cuadrado. Es lo más fácil para luego el tema de medir los bulones y demás, pues en toneladas, etcétera, que es bastante normal. Bien, lo dejamos por defecto en Deterministic y le damos a OK. Bien, podemos introducir las orientaciones del túnel y demás con esta serie de menús aquí a la derecha, pero lo vamos a hacer de una manera más completa. Todos los datos los vamos a meter con la misma ventana. Bien, de todas maneras, lo primero que hacemos nosotros ahora es introducir lo que es la apertura, el hueco, el túnel. Entonces tenemos dos maneras nosotros de introducir un hueco subterráneo. Tenemos una manera que es poner boundaries, darle a Add Opening Section y automáticamente se nos aparece una cruz dentro de la pantalla y en la esquina inferior derecha vamos a poder ir colocando las coordenadas de esos puntos de lo que sería el perímetro de la excavación. Por ejemplo, en este caso podemos introducir a mano una excavación de 2 metros de ancho con forma de herradura, por ejemplo. Podemos poner Enter Vertex y ponemos directamente, sin tocar nada, 0, espacio 0, le damos a Enter. Luego le daríamos a 2, espacio 0. Después, por ejemplo, sería una galería de 1,5 metros de altura y luego una forma semicircular, pues pondríamos x2, y 1.5 y luego diríamos que hacemos un arco, por ejemplo, le damos la A de arco y Enter. Bien, por defecto dibujamos un arco con 3 puntos en el arco, le damos a OK. El segundo punto del arco sería el punto central de ese túnel de herradura, sería 1x y le pondríamos 2.5 de Y. El siguiente punto sería 0, 1.5 y luego le daríamos a la letra C de cerrar el hueco y nos quedaría esta forma de galería de herradura. Bien, esta es una manera que sería manualmente, metiendo las coordenadas. Nosotros en este caso tenemos ya un túnel dibujado en AutoCAD, con lo cual ya nosotros vamos a darle aquí al botón aquí donde pone New. No lo haremos de esta manera y lo vamos a hacer introduciendo un archivo de XF. Le vamos a dar a File, Import de XF. Bien, aquí tenemos una serie de secciones dibujadas en WG. Y tiene que estar en formato DXF. Bien, vamos a darle al túnel de alta velocidad en España y le damos a abrir. A veces plantean algunos problemas de apertura de algunos cierres de secciones, exceso de puntos. Vamos a darle a todo OK. Por defecto, decimos que genere, que limpie la geometría. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestra sección del túnel. Con el ratón, con el scroll de ratón, podemos alejarnos o acercarnos y ya tendríamos lo que sería la Opening Section. Por defecto, el programa interpreta que hay una serie de cuñas que vemos aquí a la derecha que no tienen ningún sentido. Son unas cuñas que hay por defecto. Nosotros ahora tenemos que colocar lo que sería el eje del túnel y el dominio estructural, porque el programa Language lo que hace es calcular cuñas subterráneas. Y para eso tenemos que introducir una serie de fracturas, planos de fractura. Vamos a ir a Análisis y damos a Input Data. Bien, en Input Data tenemos lo que sería eje del túnel, Túnel Axis Orientation, donde pone Trend, sería el rumbo del túnel. En este caso vamos a trabajar con un túnel que es norte 14 grados este. O sea, aquí pondríamos 14 grados. Plunge sería el cabeceo, es un túnel horizontal, lo dejaríamos como 0. El peso específico de la roca, pues en este caso podríamos cambiarlo, 2.7 toneladas metro cúbico, puede ser una roca con menor densidad, tipo una caliza por ejemplo, podemos poner aquí 2.5. Bien, peso específico del agua lo dejamos por defecto. Podemos incluir aquí la fuerza sísmica, un cociente sísmico, que en este caso no vamos a poner. Bien,
ya tenemos lo que es el eje de la galería. Ahora iremos al icono, a la pestaña de Joint Orientation, orientación de las juntas. Bien, conviene familiarizarse con la proyección estereográfica porque las juntas que vamos a ir dibujando, a la derecha nos viene el estereograma de ellas, así como lo que sería el eje del túnel, como una recta en proyección estereográfica. Bien, entonces aquí vienen 3 juntas por defecto que vienen caracterizadas por su dirección de buzamiento, Deep Direction en inglés, y por su buzamiento Deep. Es la nomenclatura más típica en mecánica de rocas. En este caso vamos a tener una primera junta que será 14 grados de buzamiento, es una junta subhorizontal, y 90 grados. O sea, su dirección de buzamiento va hacia el este. 90 direction. La siguiente junta va a ser una junta subvertical, 85 grados de buzamiento y 220 de dirección de buzamiento. Y la última, la tercera junta que vamos a considerar, va a tener un buzamiento también subvertical de 86 grados y una dirección de buzamiento de 180. Y ponemos aquí 180. Podemos poner más discontinuidades, podemos poner 4 o 5, pero habría que hacer un análisis combinatorio de ellas, porque para generar, digamos, este programa considera cuñas tetraédricas formadas por 3 planos. O sea, para que haya cuñas subterráneas, el mínimo de planos tiene que ser 3, y es lo que considera este programa. Bien, sería Joint Orientation, orientación de las juntas, y aquí a la derecha vemos el estereograma de este dominio estructural. Ahora vamos a ir a las propiedades de las juntas, Joint Properties, que son las propiedades resistentes de estas fracturas. Nosotros podemos darle propiedades diferentes a cada una de las juntas. Podemos tener, por ejemplo, unas juntas más rugosas y una junta, por ejemplo, tipo falla, más lisa, que tenga unas propiedades peores. Entonces, podemos dar diferentes propiedades. En este caso, vamos a considerar las mismas propiedades para todas las fracturas. Bien, donde pone Name Joint Properties no pondremos nada. Podríamos poner, como he dicho antes, junta, por ejemplo, rugosa y falla. Bien, en cuanto a la resistencia de las juntas, podemos utilizar un criterio tipo Moore-Coulomb, con cohesión y fricción, o podemos utilizar con este programa un criterio, por ejemplo, parabólico tipo el criterio de Barton-Bandis, el criterio que considera la rugosidad JRC, la compresión de las juntas, etc. Como vemos aquí, en el menú desplegable, podemos tener un criterio Barton-Bandis, que también es muy habitual, pero aquí vamos a trabajar con el Moore-Coulomb. En este caso tenemos una phi que puede ser de pico, residual, etc. Eso lo dirá la mecánica de rocas. En este caso tenemos una phi que consideramos de 27 grados. Y la cohesión vamos a considerar 0, que es muy habitual considerar 0 en la cohesión porque después de los túneles, de las voladuras y demás, pues hay una relajación de macizo rocoso, de tal manera que la cohesión, para esto del lado de seguridad, es habitual ponerla como 0. No ponemos resistencia a tracción y estas serían las propiedades resistentes de las juntas. Y le damos a aplicar, apply y a OK. Bien, ya han cambiado las juntas que considera el programa a la derecha, pero tenemos que visualizarlas. Para ver qué cuñas me ha generado el programa, vamos a ir aquí a esta ventana de aquí, que es donde pone Opening Section, y vamos a pinchar donde dice 3D Wedge View. Bien, ya tenemos una imagen de las cuñas perimetrales de esta obra subterránea. Tenemos una vista en perspectiva, tenemos vista desde arriba, tenemos secciones. Bueno, es más, digamos, más ilustrativo ver la imagen en perspectiva, en 3 dimensiones. Bien, vamos a darle doble clic en cualquier zona en blanco donde pone perspectiva, damos doble clic y lo que se verá es solamente lo que es la vista en perspectiva. Bien, podemos girar la vista con el botón izquierdo del ratón y vamos viendo las cuñas que se han generado. Aquí son las cuñas máximas. Si nosotros no limitamos lo que sería la longitud de las fracturas, pues el programa me busca cuál es la cuña más grande que se puede producir con esta obra subterránea, con este perímetro y con ese dominio estructural. Bien, tenemos entonces aquí una cuña 7, que es una cuña, pues más bien, más que de clave, sería de hombro izquierdo. Tenemos otra cuña, la 6, de hombro, y luego tendríamos una cuña 2 que sería de solera, que lógicamente esta cuña no se puede movilizar. Bien, aquí a la derecha vamos a ver una tabla en la cual nos da información de cada una de esas cuñas que se han formado. Entonces aquí tenemos floor wedge, la cuña de solera, que pone que es estable, lógicamente, porque no puede subir hacia arriba, y tendríamos su volumen, su peso y la altura del ápice, lo que sería desde el vértice de la cuña hacia el contacto con la excavación. Si por alguna razón tenemos, configurado estas de propiedades, bueno, pues nosotros vamos a darle aquí donde pone Wedge Info, le damos a Filter List
y podemos ver diferentes, digamos, propiedades o parámetros de estas cuñas. Entonces podemos ver incluso lo que sería la fuerza resistente, el cortante, etc. Nosotros habitualmente nos gusta ver lo que es altura del ápice, volumen y peso y, por supuesto, el factor de seguridad. Bien, también si queremos hacer un informe y queremos ir cuña por cuña, como vemos aquí, que tenemos cada una de las cuñas que pone pues, su factor de seguridad, por ejemplo, la cuña 3, que aquí es prácticamente despreciable de tamaño, la cuña 3, la cuña, por ejemplo, 6, que sí que es un poco más, que ya es más grande, la cuña 6, que vemos que tiene un factor de seguridad de 0.045, eso quiere decir que roza ligeramente sobre uno de los planos, pero el factor de seguridad es muy bajo, es una cuña que prácticamente caería después de la voladura. Y tenemos aquí la cuña 7 también, pues con un factor de seguridad bajísimo, ¿no? De 0.036. Podemos querer ver una a una las cuñas, pues donde pone aquí a la derecha Wedge Visibility, pues pincharíamos en cada una de las cuñas que queremos ver. Entonces podemos dibujarlas y hacer una imagen, digamos, para lo que sería un informe de cuñas. Aquí tenemos, por ejemplo, que solo vemos la cuña 7 y nos figura a la derecha la información solo de esa cuña grande de techo. En este caso es la cuña, digamos, las cuñas perimetrales. También podemos ver lo que serían las cuñas frontales, por ejemplo, que sería, por ejemplo, para el avance de un túnel. Si en un avance nos va a aparecer una cuña en el frente del túnel, pues también podríamos ver end wedges, que es este icono de aquí, end wedges, y veríamos las cuñas que salen en la parte, digamos, en el frente del túnel, o bueno, en la parte trasera. No tiene sentido, en realidad nos fijaríamos en la cuña más desfavorable, que sería esta cuña 10, por ejemplo, que vemos ahí. Pero habitualmente en el análisis nosotros trabajamos con las cuñas perimetrales. Entonces vamos a dejarlo en perimeter wedges. Bien, tenemos esta cuña 7 y 6 que nosotros queremos estabilizar o queremos ver si tenemos un predimensionamiento. Bueno, pues si este predimensionamiento va a ser suficiente para calzar estas cuñas o no. Entonces nosotros tenemos este factor de seguridad de 0.036 o 0.045, subirlo al factor de seguridad de proyecto, que puede ser habitual tener un factor de seguridad de 2, de 3, etc. Lógicamente tiene que ser superior a 1 a la unidad para que sea estable. Factor de seguridad igual a fuerzas resistentes entre las fuerzas desestabilizadoras. Bien, entonces vamos a ir aquí a la ventana, en lugar de donde pone 3D Wedge View, vamos a darle a Perimeter Support Designer. Nos muestra las cuñas en una sección transversal del túnel, como vemos aquí, el túnel, la cuña 7 y la 6, y nosotros ahora lo que vamos a hacer es o bien sostener esa cuña diseñando una serie de bulones, digamos, puntuales, o bien nosotros verificar un sostenimiento tipo y ver un poco cómo interactúa con estas cuñas. En este caso nosotros vamos a analizar un sostenimiento tipo que sea, por ejemplo, pues bulones de 3 metros de longitud en malla de 1,5 por 1,5 metros. Bulones, por ejemplo, Suelex de Fi 25. Bien, entonces estamos aquí en Perimeter Support Designer. Lo primero va a ser definir esos bulones, ese refuerzo que vamos a considerar nosotros. Entonces podemos ir a través de estos iconos que hay aquí, pero es más fácil para mí ir directamente al Support arriba y vamos a ir a Bolt Properties y me dice las propiedades de los bulones. Yo puedo elegir diferentes tipos de bulones por defecto o incluso meterle yo las propiedades. Aquí tenemos Bolt Properties, podemos tener varios tipos de bulones. Lo pone aquí Name, luego tendría Type, tipo de bulón. Aquí pone Mechanically Anchored, serían bulones de anclaje puntual, con un anclaje en el final del bulón. Teníamos Grouted Dowel, es lo que sería una barra de acero inyectado con lechada o con resina. Tendríamos, por ejemplo, el split set o el Suelex, que son los bulones expansivos. Aquí tendremos un bulón, por ejemplo, el Suelex, que es un bulón que inyectamos agua y es un bulón más pequeño, más fino que el taladro. Al inyectar agua se expande y coge todo lo que es la longitud del taladro. Vamos a coger aquí un bulón tipo Suelex, dejamos las capacidades resistentes por defecto y le damos a OK. Y ahora vamos a introducir el bulonado. Y donde ponemos, vamos a poner Pattern Bolts. Ponemos Pattern Bolts, que podemos darle a este icono de aquí a la izquierda, o bien ir a Support y darle a Add Bolt Pattern. Support, Add Bolt Pattern, y entonces vamos a tener aquí las propiedades por defecto que hemos considerado. Ahora, longitud del bulón, vamos a poner aquí 3 metros, y luego el espaciado hemos dicho que va a ser 1.5 por 1.5, pues ponemos en los dos sentidos, tanto en el sentido radial como en el sentido, digamos, axial, 1.5 de separación de bulones. Tenemos dos maneras de colocar los bulones. Normal a la sección, habitual en grandes cavernas, por ejemplo, ponerlo así, porque si no es un poco complicado, o si no,
ponerlo desde un punto de perforación, que llaman aquí From Drilling Point. Si le damos a From Drilling Point, por ejemplo, y le damos a OK, vamos con esta flecha desde la cual perforamos. Voy a darle al botón izquierdo y ahora me voy a mover, por ejemplo, y donde empiece con el botón izquierdo, pues voy a empezar a colocar todos los bulones que he estado diseñando. Vuelvo a darle al botón izquierdo y he dibujado estos bulones. En realidad es muy parecido el From Drilling Point desde normal a la superficie. Es más realista el From Drilling Point, pero a nivel de proyecto, pues a veces se ponen perpendiculares de esta manera. Pero bueno, el resultado es sensiblemente muy parecido. Bien, lo que vamos a ver nosotros ahora es que a la derecha me ha cambiado los factores de seguridad de todas las cuñas. Entonces aquí tengo, por ejemplo, la cuña 3, que es irrelevante de tamaño, pero las que nos interesan, que son las cuñas 7 y 6. Vamos a ver aquí la cuña 6, que el factor de seguridad pasa a 2.67, y la cuña 7, que pasa a 1.96. Esto hay que cogerlo, digamos, con cuidado, porque muchas veces, dependiendo de cómo coloco yo estos bulones, que son, digamos, en lo que sería un predimensionamiento, según cómo los coloque, bueno, pues me va a salir un factor de seguridad más alto o más bajo. Entonces yo realmente, luego en la obra, los bulones van en una malla, no van colocados exactamente en un punto para calzar, porque estos serían unas cuñas genéricas. Entonces, bueno, la idea es que según cómo coloque yo este bulonado, me va a cambiar ligeramente y en algunos casos bastante el factor de seguridad. Pero así de esta manera vemos cómo ha subido el factor de seguridad notablemente.